te precipites, tómalo con calma, que la vida es bella si sabes llevarla. Aclara tus ideas, quédate con Cristo. Jehová es tu Padre, tú eres su Hijo. Mira qué regalo nos ha dado el Padre, que puede llamarnos hijos del Señor. Ven acá, mi hermano, que te abrace fuerte, que te amo mucho en el amor de Dios. Parece un ensueño, pero es verdadero. Nuestro Cristo vive arriba en los cielos, tiene de su trono junto con el Padre. A ti te bendice y hasta quiere hablarte, pero el enemigo siempre está al acecho, y si tiene envidia te roba el aliento. Vete acá, mi hermano, que te abrace fuerte, que te amo mucho en el amor de Dios. Es que Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros. Si tienes fe pronto le veremos, hasta la alerta que falta poco. Es que Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros. Si tienes fe pronto le veremos, hasta la alerta que falta poco. Enfermo puedo presentarte, aquí se sana todo, no hay nada de balde. No te cobra dinero por sus medicinas, solo a cambio pidas que lea la Biblia. Si acaso peca, que siempre te acuerde que se ha crucificado solo por quererte. Da gracia por todo, que todo he prestado, pero cuando muera todo le ha dejado. Que Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros. Si tiene fe pronto le veremos, hasta la alerta que falta poco. Que Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros. Si tiene fe pronto le veremos, hasta la alerta que falta poco. Que Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros. Si tiene fe pronto le veremos, hasta la alerta que falta poco. Que Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros. Si tiene fe pronto le veremos, hasta la alerta que falta poco. La mejor manera de tener un buen día bendecido es iniciar dando gracias a Dios. Le damos la bienvenida a un programa más. Jesús, mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano de Gómez. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos.
Bienvenido, hermano y hermana, a nuestro Radio Palabra Viva. Y hoy, con la voluntad del Señor, con la voluntad de nuestro Cristo, vamos a hablar de un tema. Y el tema de hoy, que Dios ha puesto en mi corazón, que quiero compartirlo con todos ustedes, ese tema se puede titular La caída del hombre. Aleluya, la caída del hombre. Y aquí que tengo una Biblia, que coja el libro de Génesis, capítulo 3, versículo de 1 al 8. Aleluya, y leemos la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Y dice la palabra de Jehová: entre los animales salvajes que Dios creó, no había ninguno más astuto que la serpiente. Un día la serpiente dijo a la mujer: así que Dios os ha dicho que no comeré ningún árbol del jardín. Y la mujer contestó: podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios no ha prohibido es comer e incluso tocar el fruto del árbol que hay en medio del jardín, porque moriremos. Pero la serpiente dijo a la mujer: eso es mentira, no moriréis. Bien sabe Dios que cuando coméis del fruto de ese árbol seréis iguales a él y podréis conocer el mal y el bien. Y la mujer se fijó en él. Y la mujer se fijó en el fruto del árbol, que era apetitoso, hermoso a la vista, útil para alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Y luego le dio a su marido, que estaba ahí con ella. También él comió. Y en ese mismo instante, hermano mío, se dieron cuenta de lo que había hecho y de que estaba desnudo. Entonces tomaron una hoja de higuera, la cosieron para cubrirse con ella, y el hombre y la mujer oyeron a Dios paseando por el jardín, tomando el fresco de la tarde, así, hermano, que corrieron a esconderse de él entre los árboles, en el nombre de Jesús. Es una historia tremenda la que estamos mirando, pero es útil. Aleluya. Y ahí podemos ver, hermanos míos, que la desobediencia que tuvo el hombre, hacia Dios. Aleluya. Por eso, hermanos míos, que podemos ver el ataque de Satanás, que Dios nos reprenda. El ataque de Satanás a nuestros primeros padres comenzó, hermanos míos, con un ataque a la palabra de Dios. Por breve que fuera la palabra de Dios, en esos días era la única defensa que Eva tenía contra la insinuación y surgiera de aquel enemigo sutil que entró en el Edén. Pero llegó del genio de un querubín, pero ella hubiera podido responder a su artimaña y artificio. Pero con así ella dijo esa palabra: así lo dijo Jehová. Y la sugestiva palabra del diablo hubiera sido estudiado, hermanos míos, en el análisis final. La tentación era un asunto de creencia. Creía que Eva en Dios, creía a la serpiente. ¿A quién tenía que creer Eva? ¿De la palabra de Dios o la palabra de la serpiente? Entonces el ataque de Satanás, mira que sirve.
Eva o se lo creía de la serpiente o se lo creía de Dios. Pero el ataque de Satanás es de ponerte duda, abnegación y engaño. Por eso digo yo en esta tarde, que el demonio no te engañe, que el demonio no te deje enciegado por las cosas del mundo. Que Dios reprenda a ese demonio en esta tarde, porque yo creo en esta tarde a ese Dios vivo, a ese Dios poderoso, a ese Dios que nunca se olvida de nuestra vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Por eso digo yo en esta tarde, hermanos míos, que la palabra de Dios es útil por cada uno de nosotros. Por eso yo estaba mirando que esa palabra, cuando Satanás atacó a los primeros padres, ahí podemos ver que Dios reprenda. Satanás asaltó a nuestros primeros padres para alterarlo al pecado, y la tentación les resultó fatal, porque el tentador era el diablo, en forma semejanza de una serpiente, pero el plan de Satanás era atraer a nuestros primeros padres al pecado y a ser separado entre ellos y su Dios. Así, el demonio, que Dios lo reprenda, fue desde el principio un asesino y el gran arresedor de las trebasaduras, porque las personas tentadas era la mujer, era la política de Satanás, hablar con ella cuando estaba sola. Hay muchas tentaciones, hermanos míos, para las cuales estar solo brinda una gran ventaja, pero la comunión de los santos tiene muchos a su fuerza y seguridad, porque Satanás se aprovechó al encontrarla cerca del árbol prohibido. Lo que no comería a la fruta prohibida no debe acercarse del árbol prohibido. Satanás tentó a Eva para que por ella pudiera entrar sobre y tentar a Adán. Es su política. La política del diablo tenía envidia, y él que hace que el diablo va a enviar las tentaciones de mano que no sospechamos nada de aquello que tiene más influencia sobre nosotros. Satanás le hacía una pregunta, si era pecado de no comer de este árbol. Al principio no reveló su designio, pero hizo una pregunta que parecía inocente. Aquello que estaría a salvo debe tener miedo de hablar con el tentador. Y también citó mal el mandamiento. Habló de una manera como si se estaba burlando. El diablo, como es un mentiroso, también es un burlador. Desde el principio se estaba burlando con sus hijos, y el oficio de Satanás es hablar de la ley divina como incerta, irrazonable, así atraer a la gente al pecado. Y en nuestra sabiduría tenemos que mantener una firme creencia en el mandato de Dios, porque un alto respeto por Él, hermanos míos, porque dice, el diablo dijo, ha dicho Dios, no mentirá, ni tomaréis su nombre en vano, ni te emborrachará. Si esto es seguro, de aquí, que sí, está bien dicho, y por su gracia lo cumpliré. Era la debilidad de Eva entrar en esta conversación con la serpiente. Ella podría haber percibido por su pregunta que él no tenía un buen designio, y por lo tanto debería haber comenzado de nuevo. Pero Satanás, que nos reprende, enseña a los hombres primero a dudar y luego a negar. Por eso que te he dicho, Satanás, el ataque te pone de duda y a negación a las preguntas para engañarte. Los primeros hombres han dudado y luego han negado. Pero él promete ventaja de que coma esta fruta. Su objetivo es darse que esté descontento con su estado actual, como si no fuera tan bueno como pudiera ser, y debería ser ninguna condición por sí misma atraer contenido, a menos que la mente sea atraída a él, los tientas a buscar preferencia como si fuera apto para ser dioses.
que Dios reprenda al diablo. El diablo, Satanás, se arruinó a desearse como el Altísimo, por lo tanto trató de afectar a nuestros primeros padres con el mismo deseo, para que también lo arruinara. Y aún así el diablo traerá a las personas en su interés, surgiéndole pensamiento duro de Dios y falsa esperanza de ventaja por el pecado. Por lo tanto, pensamos siempre bien en Dios como el mejor bien, que pensamos en el pecado como el peor mal. Así resistimos al diablo y huirá y se escapará de nosotros en el nombre de Jesús. Podemos observar, hermanos míos, podemos observar los pasos de la transgresión, porque no paso hacia arriba, sino que eran pasos hacia abajo. No era paso hacia el hoyo, eran pasos que vayan hacia el hoyo. Eva vio una gran cantidad de pecado entrar por la vista. A nosotros también mucho pecado entra por los ojos en cantidad. No consideramos lo que estamos en peligro a codiciar, porque el libro de Mateo 5:28 y 5:2 dice: ella tomó y fue su propio acto y obra. Satanás te puede tentar, pero no te puede forzar. Te puede persuadir de escucharnos o de echarnos, pero él no puede echarnos. Por eso que Mateo 4:6 y 4:3 habla: ella comió cuando lo miró. Tal vez no tenía la intención de tomarlo. O cuando ella tomó, no para comer, pero terminó en eso. Es sabio, hermano mío, de detener los primeros movimientos del pecado y dejarlo antes que se entrometa. Si le dio también a su esposo con ella lo que ha hecho mal, está dispuesto a traer a otro para que haga lo mismo. Él comió a descuidar del árbol de la vida, del cual se le permitió de comer, y comer del árbol de conocimiento que estaba prohibido. Adán claramente mostró desprecio por lo que Dios le había otorgado y un deseo por lo que Dios no quería convertirle. Darle a él y tendría lo que sería, y hará lo que sería. Pero su pecado fue, en una palabra, desobediencia. Porque los libros de los Romanos 5:19 habla de la desobediencia a un orden simple, fácil y expresa. No tenía naturaleza corrupta dentro para traicionarlo, pero tenía una libertad de voluntad en toda su fuerza, no debilitado u deteriorado, sino desviando rápidamente. Dibujó toda su posteridad en pecado y en ruina. Porque ¿quién puede decir que el pecado de Adán tuvo poco daño? Cuando era demasiado tarde, Adán y Eva vieron la locura de comer fruta prohibida. Vieron la felicidad de la que cayeron de la miseria y cayeron también en la pobreza, en la miseria. Ahí vieron la felicidad que ellos tenían con el Señor, pero cuando comieron han caído de la felicidad, han caído en la miseria. Vieron a un Dios amoroso provocando su gracia y su favor, y perdido. Y vea que deshonra y qué problema ese es el pecado cuando hace travesura, donde sea que entre, destruye toda la comunidad. Pero tarde o temprano traerá vergüenza. La vergüenza del verdadero arrepentimiento que termina en gloria, o esa vergüenza y desprecio eterno, la cual los malvados se levantara en gran día. Ve aquí cuál es combinamente la locura de aquellos que han pecado y se preocupan más por salvar su crédito delante de los hombres que por obtener el perdón de Dios. Las excusas que hacen los hombres para cubrir y disminuir sus pecados son vanas,
frívola, como los delantales de las hojas de higuera. Hace que el asunto nunca sea mejor, pero sin embargo todos somos aptos para cubrirnos nuestras transgresiones, como lo ha hecho Adán y Eva. Antes de pecar, habría acogido con beneplácito los amables visitas de Dios, pero ahora se había convertido en un terror para ellos. No es extraño, hermano, que se convirtiera en un terror para sí mismo, en lleno de confusión. Esto muestra la falsedad del Satanás y los fraudes de sus tentaciones, porque Satanás prometió que debería estar a salvo, pero no podía pensar tanto como ellos mismos. Adán y Eva ahora eran consolados, miserables, el uno para el otro, en el nombre de Jesús. La serpiente comienza su tentación, porque la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo la mujer: con que Dios os ha dicho no coméis del árbol del huerto. Y la serpiente, el texto dice, aquí por sí solo no identifica claramente a la serpiente como el diablo, pero el resto de la Biblia deja claro que es Satanás que aparece como una serpiente, porque el libro de Ezequiel nos dice que Satanás estaba en el Edén. Ezequiel 28, 13 a 19 dice la palabra que Satanás estaba dentro del Edén. Mucho otro pasaje lo dice también, que una serpiente, una criatura con forma de serpiente, como el que era Satanás, porque el libro de Job también lo habla, 26:13, y Isaías 59:9, y Apocalipsis 12:9 y 22. Habla del dragón, de la serpiente antigua, que es el diablo. Que Dios nos reprenda en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahí te das cuenta por las Escrituras que el diablo estaba dentro del jardín. La representación de Satanás como serpiente hace que la idea que Moisés salvó a Israel a levantar una serpiente de bronce sea tanto provocativa, pero sobre todo cuando Jesús se identifica como serpiente en Juan 3:14. Entonces, ¿por qué en esta imagen la serpiente, de una personificación del pecado y de la rebelión, es del bronce, un metal asociado con el juicio que ya es hecho con fuego y levantamientos, y es el levantamiento del pecado juzgado en la forma de una cruz, porque el libro de Ezequiel 28 nos dice que Satanás antes de su caída era un ángel de más alto rango, importancia, incluso el líder de la adoración en el cielo. Pero Isaías 14 nos dice también que la caída de Satanás tuvo que ver con su deseo de ser igual o superior a Dios, y por eso su voluntad en contra de la voluntad de Dios. No es posible de entender cada cosa relacionada con la manera en que Satanás usó el cuerpo de una serpiente, pero podemos saber que la verdad que esto no era mera una fábula. Es inútil a llamar la narración de la caída en una abeja alojía. Es mejor decir de inmediato que no cree en la Biblia. Había una serpiente real, así como un paraíso. Había un Adán y Eva que eran reales, quien fueron el inicio de nuestra raza humana. Ellos realmente pecaron y nuestra raza humana es realmente caída. Creer en esto, hermanos míos, cuando ellos han creído a lo que ha dicho el diablo, han caído las ruinas sobre la raza humana, han caído la perdición por culpa de Adán y de Eva, porque nacemos de ellos, son nuestros primeros padres, y la raza humana realmente pecaron por medio de Adán y de Eva, y conforme Adán y Eva han creído a esa palabra, la raza humana han creído, y por eso todos somos y nacemos pecadores por medio de Adán. Porque la serpiente era más astuta que todos los animales.
eficacia de Satanás se encuentra a menudo en sus caminos aspecto astuto. No podemos ser más astutos que Satanás, pero podemos vencerlo con el poder de Cristo. Fue la astucia de Satanás lo que lo llevó al éxito contra Eva, como la serpiente engañó a Eva con su astucia. Por eso que el libro 2 de Corintios 11:3 habla que el hombre tiene quizás mucha más astucia que cualquier otra criatura, pero Satanás tiene más astucia dentro de él que cualquier otra criatura que el Señor Dios ha hecho, incluido al hombre. Por eso que dijo la mujer aparecer delante de la maldición pronunciada en Génesis 3:14. La serpiente era diferente a lo que hoy conocemos como una serpiente. Esta criatura no comenzó como una serpiente como lo conocemos, se convirtió probablemente en reptil llamado la serpiente. Era una criatura más noble antes de la caída que ahora, pero la palabra de nuestro texto, en lo que literalmente se refiere a la serpiente, alerta que se produciera un cambio en ella. Ha sido una especie de opinión expectativa de la criatura de tenía a las podía moverse sin arrastrarse sobre la tierra como lo hace ahora. Por eso los espíritus demoníacos evidentemente tienen la posibilidad bajo cerca circunstancias y residir en el cuerpo humano o animal. En esta ocasión Satanás escogió residir en el cuerpo de una serpiente antes de la maldición. Un espíritu inmaterial debe de ser invisible, por lo tanto debe encarnarse de una forma u otra antes de poder ser visto. Que Satanás tiene poder para entrar en cuerpo vivo está claro, porque lo hizo en gran escala con respecto a los hombres en los días de Cristo, siendo obligado a encarnarse. El maestro espíritu maligno percibió que la serpiente estaba en este momento entre la más hostil de todas las criaturas. Por lo tanto, él entró en la serpiente creyendo que se sentiría más en casa de este animal. Por decir que la mujer no sorprendió a hablar con la serpiente, porque Adán y Eva tenían una conversación libre con los seres angélicos, que a menudo aparecía en forma de hombre. Si esto es cierto, que no era tan extraño para Eva que un ser angélico pudiera aparecer frente a ella delante de la maldición en forma de una hermosa serpiente. Tal vez Satanás sobrenaturalmente hizo que aparecía que la voz salía de la serpiente, o tal vez Satanás le dijo esto a Eva. En su pensamiento, lo que Satanás dijo es más importante que cómo lo dijo. La mujer dijo, Satanás trajo a la tentación contra la mujer porque se dio cuenta que ella que era más vulnerable a los ataques. Esto es de ver que no recibió el orden del que no comer el árbol del conocimiento del bien y del mal directamente de Dios, sino que a través de Adán recibió ese mandamiento, no a través de Dios. Por eso que tal vez Satanás, a observar a Adán, supo que no había hecho un efecto trabajo de comunicación con Eva con respecto a lo que el Señor le había dicho de él. Este fracaso por parte de Adán hizo a Eva más vulnerable a la tentación, pero Satanás a menudo ataca del escalón más débil de una cadena, así que atrapa a Adán tentándolo a Eva. Los más fuertes es que una cadena debe de esperar ataque contra los más débiles y hacer vehículo de apoyo contra este ataque. Estaba también en el plan de Dios de permitir que Satanás tentara a Eva de esta manera. Si hubiera sido Adán el primero a pecar, no le hubiera dado el fruto a Eva. Ella podía haber tenido una excusa parcial delante de Dios. Yo simplemente estaba obedeciendo a la cabeza de nuestro hogar. Cuando me dio el fruto, comí de él. Dios os ha dicho, el primer ataque de Satanás está dirigido contra, hermano mío, contra la palabra de Dios. Si él consigue confundir a Eva acerca de lo que Dios dijo, o hacerla dudar de lo que Dios dijo, entonces su batalla estaba parcialmente ganada. Desde el principio Satanás ha traído de sofocar el pueblo de Dios a sofocar la palabra de Dios. Él puede sofocar con la misma eficacia para conseguir que nosotros tenemos y dejamos la palabra de Dios o dudamos de ella, con que Dios lo ha dicho, no come ningún árbol del huerto. Satanás tomó el mandamiento positivo de Dios, de todo árbol del huerto podría comer, como el árbol de la ciencia de bien y del mal comeréis, pero él lo reformuló de una manera negativa.
Dios te deja comer de todo árbol. Él la reformuló en la cosa negativa. Por eso, con la respuesta de Eva a la serpiente: no comeréis de él, no tocaréis para que no muriéis. Y la mujer contestó a la serpiente. Ahí era el primer error de Eva, fue mantener una discusión con la serpiente. Estamos llamados a hablar con el diablo, pero nunca a tener una discusión con él. Siempre, fuertemente, le dice: el Señor te reprenda. No tenemos que tener conversación con él. Le decimos fuerte: que el Señor te reprenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Podemos comer del fruto de los árboles del jardín? El conocimiento, hermano mío, de Eva, de lo que no debe hacer es parcialmente correcto, pero lo que no parece conocer le hacía aún más vulnerable al engaño. Eva no parece saber que el nombre de este árbol, porque solo lo llama el árbol en medio del jardín, en lugar del árbol de la presencia del bien y del mal. Por eso que Eva malinterpreta el mandato de Dios. Eva interpreta el mandato de Dios a Adán en su palabra: no lo has de comer para que no muráis. Está lo suficiente cerca, pero ha dañado al mandato y pone palabra en boca de Dios cuando dijo: ni lo tocaréis. Por supuesto, se trataba de una buena idea para evitar por completo la tentación, porque cada bueno podía venir de tocar una fruta que se supone debe comer, pero es algo peligroso. Enseñar doctrina de los hombres como si fuera los mandatos de Dios. Has cuidado sobre la expresión ni lo tocaréis. Algunos escritores judíos han manifestado que tan pronto como la mujer afirmó esto, la serpiente la estaba empujando contra el árbol y dijo: mira, lo ha tocado, aún está viva, por lo tanto puede comer de fruto con seguridad, porque sin duda no morirá. La ignorancia de Eva en lo que exactamente Dios dijo era realmente responsabilidad de Adán. Él hizo un mal trabajo al no familiarizar bien a su esposa. Con la palabra que Dios le dio, casi podemos imaginar a Adán diciéndole a Eva: mira este árbol en medio del jardín, no lo toque porque Dios dice que va a morir. Sí, bien, esto es mejor que no decir nada. Lo que Adán no explica crea un lugar vulnerable en él que Satanás podía atacar. Esto puede parecer una cosa pequeña, como para que ella no dependa del destino de la raza humana y que toda la creación, pero el árbol no era más que un freno para Adán y Eva. Se les recordó que ellos no eran Dios, que Dios tenía un reclamo legítimo de su obediencia y que de ello era responsable delante del Señor. Era un desafío directo de Satanás a la palabra de Dios. Satanás sientó las bases, hermanos míos, efectivas. Llamó a Eva en una discusión con él y plantó la semilla de la duda. Cuando él plantó la semilla de la duda, hermano mío, acerca de la palabra de Dios, él puso a Eva en una comprensión incompleta de la palabra de Dios. Ahora, él se traslada a matar con una contradicción pura y simple de lo que Dios dijo. Satanás solo puede trabajar de forma efectiva cuando ha establecido un punto de apoyo, porque nadie cae como Adán y Eva cayeron de repente. Se han establecido una base. Por eso que estamos llamados a no dar lugar al diablo. Esto muestra lo notable que es que Jesús pudo decir: Satanás no tiene nada en mí. Satanás primero quería que Eva olvidara todo lo que Dios dice acerca de la consecuencia del pecado. Al conocer y recordar la consecuencia del pecado, somos más propensos a renunciar que a los placeres temporales del pecado en el nombre
de Jesús. Bien, ahora vamos a ver. El desafío aquí, hermano, directo, cuando vemos los desafíos directos de Satanás, es tratar de lograr que Eva dude de la bondad de Dios. Si Dios le está mintiendo a ella, ¿cómo puede ser bueno? El desafío directo de Satanás es tratar de lograr que Eva dude de la maldad del pecado. Si esta fruta es algo bueno para ella, porque Dios no quiere que ella lo tenga. Pero vamos a ver, Satanás quiere que veamos el pecado como algo bueno, que un Dios malo. Satanás quiere que tú veas el pecado que es bueno y que tú veas a Dios malo. No quiere que tengamos a Dios con nosotros. Él quiere que tengamos pecado en nuestra vida que Dios. Porque Satanás es el padre de la mentira. Y su mentira principal para nosotros es que el pecado no es malo y Dios no es bueno. Esa es la base que tiene la mentira que él utiliza mucho, es esta: el pecado es bueno, pero Dios es malo. Satanás y la carne presentan miles razones para demostrar lo bueno que sería de desobedecer al mandamiento de Dios. Porque Dios dijo: en aquel día que coma, vuestros ojos serán abiertos. La tentación de Satanás fue mucho más poderosa porque había verdad en ella. Es cierto que sus ojos se abrieron y esto se cumplió, pero se abrieron a su propio pecado y rebelión. Es como si una persona sorda se le prometía de poder oír de nuevo, pero todo lo que podía oír eran gritos. Sus ojos se abrieron, conocieron el bien y el mal, pero no como Dios. Una mentira completa, rara, es eficaz a la tentación. Si Satanás no la combina con algo de verdad, hay poco poder en su tentación. Por eso que la palabra dice: va a ser como Dios, conoceremos el bien y el mal. Aquí vemos la seducción final, que es más poderosa porque fue como Satanás mismo cayó al querer ser igual que Dios. Eva trató de convertirse en un Dios en su rebelión contra Dios, y ahí vemos que los rabinos judíos embellecen la tentación de Satanás a Eva. Nada más que la malicia ha impulsado el mandato divino, porque tan pronto como coma de él será como Dios. Como él crea y destruye el mundo, así tú vas a tener el poder de crear y destruir. Igual que él puede matar y revivir, va a tener el poder de matar y de resucitar. Dios mismo comió primero del fruto del árbol y luego creó el mundo, pero por lo tanto él te provee de comer del fruto para que no crea a otro mundo. Date prisa ahora y come de la fruta del árbol que está en el medio del jardín. Es el engaño de Satanás que le puso a Eva, para que no traiga otra criatura que le domine, porque el objetivo de convertirse en Dios, que es el centro de tanta religión no cristiana, incluyendo el mormonismo. Sin embargo, en nuestro deseo es de ser dioses. Nos convertimos, queremos ser dioses, pero nos convertimos en Satanás. ¿Quién dijo? Subiré al cielo y levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios y seré semejante al Altísimo. En lugar de ser como Jesús, que vino como un siervo. El movimiento de la nueva era y el deseo de ser Dios son tan fuertes como siempre, que de acuerdo con una encuentra realidad. Podemos ver, hermanos míos, que en la iglesia hay dominaciones religiosas en la nueva era que son graduados en comparación con la mitad de la población, porque el pecado de Adán y de Eva y la caída de la raza humana, Adán y Eva desobedecieron a Dios por su propia manera,
Pero vemos que Eva se rindió a la tentación, exactamente de la manera que lo describe Primera de Juan 2:16. En primer lugar se dio a los deseos de la carne, vio que era bueno para comer. Después se dio a los deseos de los ojos, agradable a los ojos. Y luego se dio a la vanagloria de la vida, deseable para alcanzar sabiduría. Jesús fue tentado en los mismos 3 veces de la siguiente manera: un llamado al apetito físico, un llamado al pecado y el deseo emocional, y un llamado al orgullo. Por eso que la mujer vio el árbol que era bueno para comer. La perfección de Eva fue parcialmente, verdaderamente falsa, porque el árbol no era bueno para comer. Aunque Eva fue engañada a creer que era así, el fruto probablemente era agradable a los ojos, aunque eso no debe significar mucho. Era cierto solo en la mente de Eva que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Pero podemos ver la verdad toda de la declaración de Pablo, que Eva fue engañada cuando pecó en su mente. Ella pensó que estaba haciendo algo bueno para ella, pero ella tomaba de ese fruto, tomó ese fruto y comió. Por eso que Satanás podía tentar a Eva, pero ella no tenía que tomarlo. Al tomarlo fue obra suya. Satanás no pudo meter la fruta por fuerza en su garganta, no. Eva fue responsable, que ella lo cogió y pegó un bocado, no el diablo que la forzaba a que pegue el bocado. Ella no podía decir con razón: el diablo que me hizo hacerlo. Igual que con todas las tentaciones, Dios había hecho para Eva una vía de escape. Ella podría solo haber corrido lejos de Satanás, del árbol, pero Eva no tomó la salida de escape que Dios le había puesto. Y también dice la palabra que le dio a su marido. Eva no solo pecó, sino que también se convirtió en un agente del diablo, un agente de la tentación para Adán. Pero cuando Adán comió, él no fue engañado como lo fue Eva. Adán pecó por su ojo bien abierto la rebelión contra Dios. Por lo tanto, es Adán, no Eva, quien tiene la responsabilidad de la caída. Porque también cuando ha caído Adán, la raza humana también ha caído y ha introducido por medio de ese pecado la muerte en el orden de la creación. Amén y amén. Eva fue engañada. Adán sabía exactamente lo que estaba haciendo, porque muchos han especulado que Adán pecó porque no quería que Eva estuviera sola en su caída y comió del fruto en un impulso romántico. Esto bien puede ser cierto, pero no hace que el pecado de Adán sea menos rebelde, porque la rebelión contra Dios no es mejor cuando está motivada por un impulso romántico. Tomar y comer se convertirá algún día en los verbos de la salvación, pero solo después de que Jesús vivió en el mundo de la maldición de Adán y se entregó a la muerte de la cruz. Adán y Eva han visto que estaban desnudos y se hicieron delantales con la hoja de la siga, con la hoja. Se hicieron delantales con las hojas de la higuera. Aparecer fue solo después del pecado que Adán, que supieron que su estado pecaminoso. Ellos sabían que estaban desnudos, en el sentido de tener su vergüenza expuesta en toda la creación. Se dieron cuenta, porque el Salmo 104 y Mateo 17 habla que la luz puede ser una prenda de vestir para los justos. Puede ser que Adán y Eva fueron vestidos con la anterioridad, con la luz gloriosa de Dios, y la pérdida inmediata de esta cubierta de luz lo hizo sentirse expuesto y desnudo. Es más que probable que fuera vestido de la luz antes de la caída, y cuando pecaron la luz se apagó.
La forma en que se había cambiado, pero también la forma en que se veía de todo el mundo, era ahora diferente. Porque después de la caída tomó apariencia peor. ¿Fue bueno o malo que Adán y Eva vieron su desnudez? ¿Se sentía muy mal al respecto? ¿O fue bueno? Porque es bueno sentirse culpable cuando se ha hecho algo malo. Su propio intento de cubrirse con las hojas de la higuera, porque no son mucho ingenio, pero no de mucha sabiduría. Se dice que las hojas de la higuera tenía una textura pulsante, lo que haría que esa revestimienta picara bastante. Porque todos tentamos de cubrir nuestra desnudez delante de Dios. Es muy tonto. Necesitamos dejar que Jesús nos cubra y se ponga el mismo. Jesús como nuestra ropa de protección, porque es una exhortación de Jesús que es para nosotros, hermano. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y que vea su vergüenza. Cubrieron su arrea. En casi todas las culturas los adultos se cubren. A pesar de toda otra parte del cuerpo humano puede ser más, menos expuesta en una cultura u otra. Esto no es porque hay algo intrínsecamente sucio, sino porque hemos recibido tanto de nuestra caída que se transmite generalmente a través de la reproducción, se transmite, nacemos pecadores. Debido a esto Dios ha implantado en las mentes de los hombres que la molestia es apropiada para estar en la rea de nuestro cuerpo. Ellos hicieron delantal, hermanos míos. Después de esto, hermano, después de esto, de hacer su cubierta, Adán y Eva escaparon y esperaron. No sería hasta el fresco del día. Normalmente vendría a ellos con ansiedad, quizá un poco de agonía. Esperaron hasta que Dios pacientemente vino a ellos. Sus corazones deben de haber estado profundamente perplejos dentro de ellos mientras esperaba, como castigo por el gran pecado que habían cometido. Por eso, hermanos míos, tenemos que ser muy cuidados, señores. Eva sabía que cuando escuchaba al Señor venir, ella quería estar con ellos. Dios quería estar con ellos. Así fue como el Señor tenía comunión con Adán y Eva, de una manera muy natural, cercana, íntima. Pero la frase dice: se paseaba por el huerto del aire del día. La forma casi casual en que esto se observa indica que eso no ocurrió a ese momento por la primera vez. Existe una probabilidad externa de que el Todopoderoso asumió una cierta forma analógica de la forma humana que fue hecha en su imagen. Podemos suponer, hermanos míos, que Dios fue la persona de Jesucristo que aparece en Adán y Eva antes de su encarnación, el nacimiento en Belén, porque Dios el Padre dijo: nadie ha visto a Dios en cualquier momento. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre a él le ha dado a conocer. Ningún hombre ha visto a Dios en la persona del Padre. La brisa del día, a partir la cultura hebrea se puede adivinar que significa la tarde, un trempano en la noche. Pensó en el sentido que era en el viento de la tarde, cuando la brisa de la tarde soplaba a través del jardín, no en la profundidad de la noche, cuando la oscuridad natural de las tinieblas podría haber aumentado el terror, no en el calor del día para que no pensara que Dios venía en furor de su pasión, no trempano en la mañana como si estuviera apresurado para matar, sino al final del día, porque Dios es paciente, lento para ira y grande en misericordia, en el nombre de Jesús.
Esto demuestra que Adán y Eva sabían que el intento de cubrirse a sí mismo falló. Ellos no muestran con orgullo sus trajes de soja de higuera, sino que sabía que su propia cubierta era totalmente insuficiente y estaba avergonzado delante de Dios. Y Dios le pregunta, ¿dónde está? Esto no es la pregunta de un comandante en jefe enojado, sino el grito del corazón de un padre angustiado. Dios sabía dónde estaba, pero también sabía que un abismo se había hecho entre él y el hombre, un abismo sobre el que él mismo tendría que construir un puente. Y la pregunta estaba destinada a despertar la sensación de Adán, que está perdido, pero la pregunta estaba destinada a conducir a Adán a confesar su pecado. La pregunta estaba destinada a expresar el dolor de Dios por la condición perdida del hombre. La pregunta estaba destinada a mostrar que él buscaba al hombre perdido. La pregunta estaba destinada a la responsabilidad del hombre que tiene delante de Dios. Por eso que la pregunta de Dios demandaba respuesta. Ellos no pudieron responder a Dios de la forma de un criminal que podía hacerlo cuando es interrogado. No, eso muestra corte, que no se requiere que los hombres respondan preguntas que no podrían incriminarlo, pero Dios sí, que en ese gran día final el limpio, el malvado será condenado en su propia confesión de culpa. Pero el modo en que Dios trata con Adán y Eva es un modelo de cómo traer al hombre perdido y a la humanidad caída de siempre, pero Dios lo trae pacientemente, esperando en la brisa del día al atardecer, porque Dios le trae, hermanos míos, Dios lo trae con cuidado venidero, antes de las tinieblas nocturnas. Dios le trae personalmente dirigiendo a Adán y a Eva directamente. Dios lo trae con la verdad, mostrándole la condición de ellos, que eran pecadores y que estaban perdidos. Dios estaba compasivamente mostrándole el estado que ellos estaban, cómo está, dónde está, mira el estado que estado, no está salvo, está perdido. Dios le estaba enseñando por medio de su palabra la condición que estaba dentro de ellos, en el nombre de Jesús. Y voy a concluir con eso. El ataque de Satanás te ataca con la duda, la negación y el engaño. Pero ¿qué logró Satanás? Ha engañado a Eva y la desobediencia hacia Adán. Ha logrado que ha podido engañar a Eva y Adán ha desobedecido. Por eso, hermano, que el ataque de Satanás a la palabra de Dios fue triple ataque. La autoridad de la palabra, primero, con que Dios lo ha dicho. El ataque ahora de la exactitud en la palabra, la exactitud de la palabra de Dios. No comeréis de todo árbol del huerto. Esa es la segunda. Como sabemos que eso no fue exactamente lo que Dios dijo. El tercer ataque, la aceptación de la palabra de Dios, a hacer que Eva creyera que abandonar la palabra de Dios obtendría supuesto beneficio bueno para comer. Que Dios reprenda el diablo. Así, hermano, que hay caída de esta forma. El diablo, que Dios los reprenda, tú quieres poner duda, a negación, engaño para lograr la desobediencia hacia Dios. Acuérdate de esos tres ataques. Ataque a la palabra de Dios y a la autoridad. La exactitud de la palabra, no comeré del huerto. Y entre ser la aceptación de la palabra de Dios, para que tú la abandones, que lo que Él dice, y dice, mira, Dios te ha dicho que no comerás, pero mentira, no va a morir. Que tú aceptes para decirlo así, una mitad verdad. Pero que Dios reprenda en el nombre de Jesús el diablo. Hasta aquí, hermano, el tema de hoy, de la caída del hombre. Que Dios os bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Y os digo al próximo tema de hoy en Radio Palabra Viva. Que Dios os bendiga. Y os digo al próximo programa, Shalom.